Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es momento de restaurar el nombre de Cristo en nuestros hogares. Mi hogar para Cristo. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga más, Dios siga bendiciendo tu vida. Sea el Padre eterno que esté en los cielos, redarguyendo tu corazón junto con su palabra. Y seguimos escudriñando las escrituras para dar estas breves cápsulas con la palabra del Señor. Y vamos a seguir en Marcos capítulo 6, pero a partir del verso 38 al 44, donde en esos versos el Señor nos muestra que Él es un Dios de orden. El orden de Dios en nuestras vidas muchas veces puede ser dolorosa, porque a veces hay que aprender a desaprender para poder aprender. Es algo medio complicado, pero es necesario para el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Vamos a la palabra. He aquí una servidora de Cristo, simplemente soy barros en las manos de papá. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 6, verso 38-44. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. En esos tiempos estamos contando la cabeza de los hombres sin contar los niños y las mujeres. Ya ustedes pueden imaginarse la multitud que había en esa época. Sin embargo, la enseñanza que nosotros queremos sacar de aquí, más que el milagro que hizo Dios, que fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde no había nada, podemos ver o recargar que el Padre eterno que está en los cielos, desde el principio, aquel Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, como dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver que desde el principio el Señor mostró parte de sus características, y es ordenar lo desordenado, es poner orden, es preparar. Uno de esos atributos de Dios que muchas veces ignoramos, pero puede ser uno de los más importantes. No vamos a ser formados sin orden. No vamos a ser transformados sin orden. No vamos a recibir los milagros que tanto anhelamos sin orden. Por eso hubo un momento que el profeta le dijo a la viuda: prepara tu casa. Mira lo que tiene en tu casa. Oye, pon orden en tu casa. Porque a veces estamos enfocados tan fuera para obtener ciertas promesas, ciertos anhelos, ciertos deseos delante del Señor, que nos desenfocamos que Dios es un Dios de orden. Dios cumple sus promesas. Dios, por encima de todo, su palabra es fiel y verdadera. Ahora bien, hay un proceso de transformación. Hay un proceso donde nosotros tenemos que ejecutar en la información, en la transformación, en la intimidad con Dios, para luego el Señor exponernos como Él nos quiere exponer. Si vemos el contexto de este pasaje bíblico, en el video anterior, nosotros estuvimos hablando del mismo capítulo 6 de Lucas, a partir del verso 30. Cómo los
discípulos fueron a descansar, el Señor, como Dios es un Dios de orden, se detuvo porque ellos estaban cansados. Se dio cuenta que ellos estaban cansados y que necesitaban descansar. Sin embargo, al ellos apartarse a descansar y la multitud seguirle, el Señor, que es un caballero, que dice su palabra que no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguen al arrepentimiento, vio la multitud que andaban como ovejas sin pastor y comenzó a ministrarle la palabra, comenzó a ministrar sus vidas con la palabra, y ahí comenzamos a ver el orden de Dios. Dios primero quiere que la palabra de Él ministre tu corazón, que la palabra de Él transforme tu vida, que la palabra de Él establezca el orden de Él en tu vida, y después entonces Él se va a enfocar en lo demás. Quizá las necesidades físicas, quizá lo material, quizá la pareja que tú deseas tener, pero si tú aún no sabes ni cepillarte bien los dientes, aún no sabes ni fregar un plato, ¿cómo tú estás anhelando tener una pareja, a ti mujer? Y a ti hombre, si tú aún no sabes trabajar, o lo que es ganarse la vida con el sudor de su frente, ¿cómo tú estás orando por una sierva? Primero tienes que aprender a prepararte e identificar para qué Dios te llamó. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? El enfoque principal debe ser en el pueblo de Dios y aquellos amigos que van a venir a aceptar al Señor como Señor y Salvador, a Jesucristo, es ¿qué tú quieres que yo haga para ti? ¿En qué área tú me quieres usar? ¿Limpiando el templo? ¿Sacando las sillas? ¿Entrando las sillas? ¿En el sonido de seguridad? ¿Predicando? ¿Evangelizando? Tenemos que aprender a dejarnos formar por Dios, porque en la formación de Dios, ahí es que vamos a ver el resultado de la transformación, para entonces ver la multiplicación. Los discípulos en los versos anteriores le dijeron al Señor: ¿y cómo con 200 denarios vamos a alimentar esa multitud? 5,000 cabezas de hombre. Imagínense, ahí habían aproximadamente, en buen dominicano, donde hay una mujer siempre hay 2 o 3 niños, algunas 25,000 personas. Son mis cálculos. Imagínense la multitud para alimentar con 200 denarios, como dijeron los discípulos. Pero el Señor no estaba enfocado en eso. El Señor estaba dando testimonio, porque su palabra no miente cuando dice que Él no vino a abolir la ley, sino a dar testimonio de la ley. Él vino a ser el ejemplo vivo para que nosotros entendamos que todo es posible para los que creen en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos cambiar nuestro chip, nuestra mente. Nosotros debemos primero, lo que hemos nacido de nuevo, enfocarnos en que nosotros somos transformados por la sangre de Cristo para cosas espirituales. A veces nosotros queremos ver manifestaciones terrenales sin antes tener la relación espiritual que debemos tener. Los discípulos se enfocaron en esa parte terrenal, pero el Señor dijo: no, espérate, ven, soy yo poniendo mis palabras, vamos a formarlo. ¿Cuántos panes hay? Cuéntenlo. Organicen las personas, cuenten las personas, sepárenlas de 100 y 50. Entonces, después que ellos hicieron todo lo que el Señor le había enviado, que se volvieron al Señor, entonces el Señor dijo: vengan a ver cómo es que tienen que hacer. Después que ustedes organicen su vida delante de mí y permitan que mi palabra sea quien lo dirija día y noche, y que el Espíritu Santo lo lleve a toda verdad, entonces vengan para enseñarle cómo es que van a multiplicar, porque tampoco es con fuerza humana.
La multiplicación de los panes y los peces, Él teniendo la autoridad, la deidad, la soberanía, con el sonar de su palabra, Él podía simplemente hacer que los panes y los peces se multipliquen. Pero Él quiso mostrar y dejarnos de ejemplo a nosotros hoy en día que es necesario nosotros permanecer ante la presencia del Padre, que es necesario que nosotros nos humillemos ante el Padre eterno que está en los cielos, para entonces ver la multiplicación de los panes y los peces. Y esa multiplicación de los panes y los peces, que puede ser un símbolo para esta época, pero para nosotros ver vidas transformadas, almas salvadas, para que nosotros veamos el orden de Dios en nuestra familia primero. Es que no nos enfoquemos tanto en los de fuera. Es que mientras yo en mi casa haya personas que transformar, que alinear, yo voy a seguir glorificando y humillándome ante el trono del Padre, para que el Señor haga el milagro de la multiplicación. ¿Cuál es el milagro de la multiplicación que yo quiero en mi vida? Que toda mi familia y la familia de mis hijos glorifiquen el nombre de Cristo para salvación de sus almas. Pero hoy en día nosotros estamos tan distorsionados de la palabra de Dios que lo estamos todo poniendo de forma literal. Nosotros no estamos enfocados en las almas que necesitan salvación y que necesitan ser liberados. Nosotros estamos enfocados en los panes y los peces. Esas vidas que estaban ahí no fueron enfocadas en los panes y los peces. Esa multitud fue detrás de Jesús y sus discípulos porque veían que cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad, porque así lo registra la palabra. Pero la misma palabra dice, donde Jesús relata, separado de mí, nada podéis hacer. Jesús, en ese pasaje, en esa enseñanza, en esos versos que hemos leído, les muestra a los discípulos: yo no necesito lo tanto que tú tengas, y el Señor así te está diciendo a ti, amigo que me escucha. El Señor no quiere los tanto que tú crees que tiene. Los discípulos creían que eran los 200 denarios. No sé cuál sea las posesiones que tú tienes que crea que son pocas delante del Señor. El Señor simplemente quiere corazones obedientes. Quiere personas que se quebranten ante su presencia y quieran agradarle a Él en espíritu y en verdad, para entonces Él llevar a la transformación esa disposición. Ven con lo que tengas, y si no tienes nada, mejor aún, porque ahí es que Dios se evidencia más grande. Cuando venimos cargados de muchas cosas, no podemos creer o podemos anchar nuestros hombros y llenarnos de orgullo. Pero cuando venimos como Él nos trajo al mundo, y no estoy diciendo de forma física, desnudo, sino sin nada. Nosotros vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Cuando nosotros venimos con corazones quebrantados, necesitados de una verdad para liberación del alma, entonces Él nos transforma. Cuando nosotros somos transformados, el orden de Dios llega a nuestras vidas. Él establece su orden en nuestras casas. ¿Es fácil el orden de Dios en nuestras vidas? No será fácil. Pero es la mejor manera para nosotros entonces pasar al paso siguiente, que es la multiplicación. Cuando ya Dios ve que su orden está establecida en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, y nosotros queremos agradarle, entonces vendrá la multiplicación. Quizás tu hijo está diciendo: no me voy a convertir porque mis padres no son cristianos. Pero quizás tú eres el instrumento que el Señor quiere usar para que toda tu familia vengan a los pies de Cristo. Tu esposa, tú no quieres venir a Cristo porque tienes miedo de perder tu esposo y tu familia. Quizás tú eres el instrumento que Dios necesita para transformar y establecer el orden en tu hogar,
y que esa multiplicación llegue a tu casa, que tu familia sea salva. A ti, hermana, a ti, prima, a ti, tía, abuela, este es el momento de tú venir a los pies de Cristo, de tú dejarte guiar por el Espíritu Santo que está ministrando tu vida ya hace un tiempo. Déjate ministrar por su Espíritu, déjate guiar por su Espíritu. Confiesa a Cristo como Señor y Salvador para que entonces entre al proceso de transformación y formación, para que el orden de Dios esté en tu vida y así tú puedas disfrutar de la multiplicación. Porque la palabra dice: aún a los desamparados el Señor hace habitar como en familia. El Señor te está llamando para que seas parte de la gran familia, del cuerpo de Cristo, de aquel que dijo que viene y volverá. Su venida no tarda. Entonces es momento que Él, por amor a ti, no ha venido, porque su palabra es clara donde dice que no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguen al arrepentimiento. El Señor quiere que tú participes en las bodas del Cordero. Yo te exhorto que tú escuche el mensaje anterior de la semana pasada, donde empezamos o iniciamos con el capítulo 6 de Marcos, del verso 30 en adelante, y hoy del verso 38 al 44. Es importante escudriñar la palabra, leer la palabra, obedecer la palabra, pero más importante es mantenerse una comunión íntima con el Señor junto con la palabra. Tiene que haber un paralelo entre la palabra y la intimidad, porque la intimidad es la que te va a quitar las escamas para tú poder discernir lo que la palabra te quiere ministrar. Dios te siga bendiciendo. Si aún tú no conoces de Cristo, a esta oración conmigo. Padre, tú que estás en los cielos, yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador. Yo sé que he pecado mucho, pero también yo he escuchado en tu palabra que dice que aunque mis pecados sean rojos como el carmesí, tú los pones blanco como blanca lana. Ayúdame a serte fiel. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que Jesucristo entre a mi corazón a establecer el orden que Él quiere establecer. Ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo a resistir la tentación. Ayúdame a no pecar más deliberadamente y a entender que el orden tuyo para mí es mejor que todo lo que el mundo me puede estar ofreciendo. Oh Padre eterno, ten misericordia de mí y no me borre nunca del libro de la vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y más importante que esta oración de fe es que tu corazón sea verdaderamente alineado a lo que dice la palabra de Dios. Que tu corazón se llene día a día, porque de nada nos sirve decir, confesar con la boca que Jesús es soberano, que creemos en Dios, si nuestro corazón está apartado de su verdad. La palabra dice que es necesario que confeséis a Cristo como Señor y Salvador y afirme en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos. Cuando tú haces esto, entonces ora, congrégate. Es importante congregarse, es importante formarse, es importante que el orden de Dios esté en nuestras vidas y para tal tenemos que obedecer su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios siga bendiciendo tu vida. Es aquí una servidora de Cristo, simplemente barros en las manos de papá.